Y sí, ahí estaba yo, en el ojo del huracán, manteniendo la clase. Obviamente hace tiempo que trascendí esas emociones exaltadas, esos sentimientos desbordados, a menudo inconscientes, siempre divisando la lejanía, y con mi camiseta de Johan Cruyff en la cara oculta de la victoria. Invisible, ahí estoy. Celebrando también, sabiendo que había ganado el fútbol, una victoria cosmogónica, y señalando pues el cielo de estrellas ofuscadas por la falsa luz que emana de la fiesta terrestre. Bienvenidos, futboleros y ocultistas, a este análisis místico del Mundial. Hemos triunfado una vez más. Hemos conseguido tener cada vez menos visitas en YouTube, mientras que en las cúpulas de las escuelas ocultistas e Illuminatis continúan recreándose con mis análisis e informes constantes. Continúo siendo el principal referente del fútbol esotérico a nivel mundial. Como ya sabéis, hemos estado echando las cartas para cada partido de la selección española en este Mundial, como hicimos en la Eurocopa. Y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿lograste predecir la victoria de la selección española? Mientras que la pregunta que yo me hago es: ¿qué somos y a dónde vamos? No, pero en serio, vamos a profundizar mucho en este vídeo, porque a un nivel más superficial este canal va de echar las cartas para cada partido de la selección y luego analizar lo que pasó en base a esas cartas, pero a nivel más esencial este canal es un experimento que continúa creciendo, y los experimentos pueden demostrar que algo funciona o que no funciona. Vamos a ver si hay acaso aquí algo funcionando, y qué es lo que está funcionando y cómo está funcionando. Llega el momento de hacer retrospectiva, de aprender, de dar sentido a todo esto. Mis pequeños aprendices extraviados, venid a mí, yo solivianto una vez más, os aporto la óptica esotérica de este mundial, de esta selección española, del fútbol. Así que empecemos, vamos a analizar lo que está sucediendo, porque la primera pregunta no es si puedo predecir el futuro con las cartas. Lo primero que me estáis preguntando en realidad es si acaso las cartas están haciendo algo. Y a estas alturas podemos intentar responder esas preguntas, porque este canal funciona en parte como un registro público para observar el comportamiento del tarot en acción. Así que para empezar a defender que lo que está sucediendo en este canal es más que un azar de cartas en manos de un friki pirado, voy a proceder a exponer las coincidencias más significativas con las que nos hemos encontrado por orden. La Eurocopa comenzó con la carta del loco, la carta número 0, y este mundial vuelve a comenzar con el loco. Misma carta, en el mismo partido, en el debut, en la misma posición y mismo resultado, la victoria del torneo. Es exactamente la carta que corresponde a nivel simbólico. Esto no es solo un inicio, no es solo el comienzo del viaje. El loco es la energía que da existencia al mundo, está predestinado, está unido al mundo. Ese mundo al que sin duda tenemos que identificar con el triunfo máximo, con la realización total. Es la última carta del tarot, debe ser el mundial, como fue la Eurocopa. Y efectivamente, por tanto, le esperábamos en la final a esta carta. Y no solo estuvo, sino que volvimos a tenerla dos veces, tanto como para Argentina como para España en la final, en el centro de la tirada. Y esa es la siguiente coincidencia simbólica más significativa. Y ahora lo siento, pero tenemos que detenernos un momento a contemplar los números ante los que podríamos estar ahora mismo. La probabilidad de que salga una carta entre los 22 arcanos mayores es obviamente de 1 entre 22, pero esto no estaría siendo la posibilidad de que se repita una misma carta, de que vuelva a salir el loco en la misma posición que en la Eurocopa, sino que la primera carta en la Eurocopa ya es una coincidencia por el simbolismo que tiene, o sea que no es solo una posibilidad de entre 22, y tampoco una entre 44 como podríamos intuir, sino que se multiplica exponencialmente. Estamos hablando de 22 por 22, de una posibilidad de entre 484, y la probabilidad de que el mundo haya salido dos veces, en este caso en la misma final para el mundial, sería exactamente la misma, una entre 484, y por supuesto se suma a la otra, pero no se suma, se multiplica otra vez. Elevamos a 4, elevamos 22 a 4, 234.256, una posibilidad entre 234.256, un 0,00043%. Y continuando por orden, creo que la siguiente coincidencia simbólica más significativa en este viaje ha sido la repetición del Papa, tanto contra Alemania en la Eurocopa como ahora contra Portugal en el Mundial, en la misma posición central de la tirada. Si recordáis, otra vez estamos ante momentos equivalentes simbólicamente, emblemáticos. Estamos hablando de la retirada de Toni Kroos y la retirada de Cristiano Ronaldo.
El Papa aparece cuando el emperador ha agotado un ciclo. Señala lo desconocido. ¿Quién eres si ya no eres el emperador? ¿Quién serás cuando dejes de serlo? Y además transfiere ese poder. El poder tiene que empezar a transmitirse. Pero bueno, si añadiésemos la coincidencia de los dos papas a la coincidencia de los dos locos y de los dos mundos, el número comienza a ser absurdo, ridículo. Estamos ante una posibilidad entre 1.133.799.041, 0,00000000882%. Pero bueno, supongo que hay que parar el carro. Obviamente existe una posibilidad absurda de que saque cualquier combinación de cartas. Es decir, si yo cojo una baraja y empiezo a echar cartas, la posibilidad de que salgan en ese orden exacto va a ser ínfima. El kit de la cuestión, el peso real de este asunto está en las equivalencias simbólicas, en las correspondencias de significado entre la realidad y las cartas, la sincronicidad, la coincidencia de los dos locos como comienzo absoluto de los dos torneos es indiscutible. La coincidencia de los dos mundos es un poco menos obvia porque no están al final, aunque simbólicamente la posición central era más adecuada, pero bueno, o sea, al final significaría el triunfo para las dos selecciones, quizá algo imposible. Y la coincidencia del Papa es la más interpretable de todas, la que tiene un componente más subjetivo. En cualquier caso, estas coincidencias son simplemente para disfrutar, son perfectas. Vamos a continuar haciendo unas cuentas más, pero hay que aguantar, merece la pena. Todas las cartas de la Eurocopa para España sumaron 22 ciclos. No, 11 veces 22. Son 11 ciclos exactos del tarot para acabar o volver a empezar con el 0 del loco. O sea que la Eurocopa es el comienzo de un nuevo ciclo ganador. 11 veces 22. Perfecto, magia potagia. Todas las cartas del Mundial, que fueron 3 más, un partido más, suman 11 ciclos más 6. El enamorado, un apogeo. Por tanto, no tenemos solo al loco como primera carta de la Eurocopa, destinado a ganarla, sino que toda la Eurocopa en sí es un loco destinado al Mundial. Estaba escrito. El enamorado es, por cierto, una de las cartas que no hemos visto para España en todo este Mundial. Y quizá nunca. O sea que la hipótesis es que aquí hay algo más que casualidad. Y siendo eso así, lo que deberíamos ver es que cuantas más cartas echamos, más patrones podemos ver, en vez de lo contrario, de que el azar se adueñe de las tiradas, que todo pierda cada vez más sentido. Así que vamos a continuar en esa vista de pájaro, viéndolo todo desde arriba, y ahora vamos incluso a desenfocar la vista para ver si lo que estamos viendo tiene una forma o si es solo ruido. Vamos a ver cuál es esa organización, esa distribución. Queremos ver qué nivel de caos hay, cuál es la entropía. La característica más esencial que distingue a la vida es que reduce la entropía. Y la distribución que muestran las cartas resulta ser bastante orgánica, en el sentido de la palabra que más resuena con la vida. Con 45 cartas para España deberíamos esperar que de media apareciesen todas unas 2 veces. 22 cartas, 45 tiradas. Entraría dentro de lo esperable que alguna carta apareciese 5 veces, o que 2 o 3 cartas no apareciesen nunca. Pero encontramos un desfase en los dos extremos. Hay 2 cartas que han salido más de 5 veces, llegando incluso a 8, y hay 4 cartas que no han salido en absoluto para España. Vamos a ver otra vez los números. La probabilidad de una entropía tan baja es de 6.558 entre 1.000.000, habiendo hecho 1.000.000 de simulaciones y según la entropía de Shannon. En fin, yo no soy matemático, soy místico, pero por lo visto hay tal cosa como hay un tal Shannon que ya diseñó algo para hacer esto. Y estamos en un porcentaje de 0,63. Más allá del umbral del 1%, estamos en algo más que raro. Por tanto, nos preguntamos, ¿estamos viendo una mente? ¿Complejos de consciencia organizados, organizándose en acción? ¿Estamos observando a la selección española como a una psique? Esto no solo implicaría que la selección española se comporta como un ser que tiene un alma, sino que las cartas lo están reflejando, de hecho. O al menos implica que algo está vivo. Y ahora llega el momento, por supuesto, de enfocar la vista, de fijarnos en las cartas, en la personalidad de este ser. Y nos vamos a poner mucho más narrativos, mucho más místicos. Hay 2 cartas en este canal que han ido adquiriendo unas connotaciones bastante claras. La fuerza asociada a dificultades para el equipo al que le tocase. Y la emperatriz, asociada a la mejor versión de España, es su juego de ataque. O sea que la fuerza adquiría unas connotaciones negativas y la emperatriz unas connotaciones positivas. Y siendo así, en estas 45 tiradas, ¿cuál creéis que debería ser la carta que más vemos, la fuerza o la emperatriz, en esa España que ha triunfado 2 veces consecutivas en tanto la Eurocopa como en el Mundial? Pues en realidad es la fuerza, con 8 veces.
seguida de la emperatriz con 6. Conclusiones, pues que de hecho lo más importante para ganar es la intensidad. Lo más fundamental de todo es saber aguantar en los momentos difíciles, no perder la estamina, la energía, lo más fundamental. Y cuando no se puede jugar tanto a España le queda eso. Pero es una carta más ambigua que la emperatriz y es una carta que también ha traído la derrota para los rivales contra los que se ha enfrentado España, porque de eso también es la carta que más ha salido para los rivales. Lo cual me ayuda a explicar algo importante, otra conclusión sobre el comportamiento del tarot. Si las selecciones se están comportando como seres, estos arquetipos de personalidad o aspectos energéticos deben de dominarse todos ellos. Es decir, si una persona cuadrada de mente tuviese que ser el emperador en una situación, podría brillar, podría estar cómodo, podría ganar incluso, por así decirlo, mientras que un poeta se vería completamente impotente. Diferente sería con una carta como la luna, en la que el poeta se sentiría cómodo y el emperador impotente. Pero los individuos están llamados a expandirse. Incluso el poeta tiene que aprender a ser un emperador. Y igualmente las selecciones tienen cartas más predilectas y cartas que menos, pero lo que las hace más fuertes quizás es dominarlas todas. Y así es como la templanza para Uruguay fue una coña total del tarot, mientras que cuando salió para Portugal era mucho más coherente. La templanza para Uruguay hubiese actuado como una especie de carencia clamorosa, algo que brilla por su ausencia, porque no se trata esto de adjudicar un significado futbolístico a cada carta o asociarlas a la victoria o la derrota automáticamente. No estamos encasillando cada vez más a las cartas, quitándoles poder, estamos dejándolas que sigan vivas. Aunque asumo que este va a seguir siendo el principal foco de críticas de mi canal, en cualquier momento puedo cambiar la predicción o la interpretación y hacer que coincida con lo que yo quiera y que todo sea siempre correcto. Pero lo que algunos tienen que entender es que estamos conviviendo con el misterio, y el que no sepa convivir con el misterio está ante un problema existencial, tanto dentro de este canal como fuera de él. Entonces España ha sido la fuerza, ha sido la emperatriz, y luego ¿qué otras cartas aparecen con más frecuencia para España? Pues encontramos al juicio, al mundo, a la rueda de la fortuna. Pero son cartas que a menudo asocio más con contextos externos o que trascienden más el mero partido o el juego, así que voy a pasar directamente a la siguiente carta más concreta, que es la papisa. Una carta que además no apareció ninguna vez en la Eurocopa y que nos hemos encontrado 3 veces para España en este mundial. Algo nos quiere decir esa papisa y vemos a esa España que evoluciona, que se expande hacia otras cartas. Mientras que la emperatriz atacaba en la Eurocopa con las ganas de una nueva generación, la papisa es estudiosa, ha aprendido mejor su táctica, ha madurado su juego y está llena del Espíritu Santo del fútbol, está llena de balón, no deja que nadie le ensucie el balón, tiene una pureza en su juego y una virginidad en su portería cero, se defiende con la pelota también la papisa. Ese es el nuevo aspecto táctico que ha integrado a su psique la selección española, y la fuerza es esa energía que lo sostiene todo. Quizá la tríada de España es la emperatriz activa, la papisa receptiva y la fuerza en ese vértice inferior de este triángulo invertido. Estas son las cartas que ahora mismo identifican mejor a la selección española. Pero puede que haya algo más atrayendo esa fuerza en mis tiradas, que ha salido ya 8 veces para la selección española. Una impronta grabada en la psique de la selección española desde el siglo pasado, el recuerdo, la huella de la furia española. La selección española lleva siendo apodada la Furia desde los Juegos Olímpicos de 1920, en su debut en Países Bajos en Amberes, pero es un nombre al que hay que seguir el rastro todavía más lejos. La Furia española es el nombre que recibió la rebelión de las tropas españolas en esa misma ciudad Amberes en 1576, cuando Países Bajos era territorio español y España la primera potencia mundial. En 1920 España gana de manera por lo visto bastante impactante y la prensa europea recupera ese nombre para la selección española, que lo adopta por pasiva de manera poco genial, no destinada a la grandeza quizás, pero es el nombre de nacimiento de la selección, lo que la marca para siempre. ¿Y cuándo termina esa furia? ¿En qué año termina esa furia? Sin duda diría que en 2008, 88 años después, la selección española con la brillante victoria de la Eurocopa se desprendía definitivamente de esa identidad adoptiva y la furia quedaba en el recuerdo. 88 años después, efectivamente, esos son 4 ciclos del tarot perfectos, el loco, un nuevo comienzo. Una nueva España nace, ahora sí, elegida para trascender con esa fuerza sublimada, integrada. Y en 2010, 2 años después, la papisa. España gana el mundial, la España del tiki-taka, algún tipo de sinónimo de crucismo, la integración de un gen holandés. Y así cierra la historia.
La furia fue un conflicto con Holanda y la papisa trae la paz en ese mismo lugar. Y España conquista títulos con la filosofía que la Holanda del mismísimo Cruyff nunca pudo. Y hemos vuelto a consumar esa filosofía en este mundial. Con nuestra propia marca, por supuesto, no digo que no. Me he hecho una pregunta con esta papisa. ¿Por qué no podría ser la templanza la que describe ese juego? Con el 14 de hecho de Cruyff. Quizá este libro lo ha heredado, está aprendiendo algo nuevo. En 2006, España perdía en octavos del Mundial contra Francia. Un año de finales de ciclo, de comienzos de ciclo, de decisiones. Nos encontramos ante esa pregunta, si continuar con este ermitaño o no, porque llegó un ermitaño a la selección. Un ermitaño al que poco le importaban las etiquetas como cruifismo, pero que dijo a nuestros jugadores que no tenían nada que envidiar a ninguna selección del mundo, que miraríamos de tú a cualquier selección, porque en furia no éramos los mejores, pero aquella selección sí podía serlo en técnica. Y nos haríamos fuertes empoderándonos de nuestras virtudes. El rival tendría que pensar en cómo ganarnos a nosotros. Gracias, Luis Aragonés, que sin quererlo había hecho lo mismo que hizo Cruyff cuando llegó de entrenador al Barcelona. Y esa papisa conquistó el Mundial con ese libro de cruifismo que había llegado a sus manos, sin saber o importar muy bien de dónde hubiese llegado, pero que ahora era suyo, es suyo. Por eso he comenzado este vídeo diciendo que era importante acordarnos del fútbol con el que estamos ganando, de cuál es nuestra identidad, porque ¿dónde está Holanda ahora habiendo vendido su escuela? ¿A dónde fue a parar el Barcelona cuando se deshizo de Cruyff? ¿Y dónde le volvió a llevar Guardiola con Cruyff regresando desde las sombras? ¿Dónde estaríamos nosotros si en 2006 hubiésemos prescindido de este ermitaño? ¿O dónde estaríamos si en 2014, tras haber fracasado en el Mundial, hubiésemos pensado que nos habían pillado el truco, que el juego de toque había pasado de moda, que no íbamos a ninguna parte y que había que jugar de otra manera? El cuento de siempre. Y llegados a este punto voy a añadir una reflexión, porque a veces la excelencia incomoda, la luz quema a la sombra. Los aficionados de un equipo están como dentro de una discoteca y si la música es demasiado buena quizá empiezan a incomodarse. De alguna manera preferirían que sus movimientos y sus bailes burdos pasasen desapercibidos. Por eso esos mediocres podrían querer vender fácilmente el estilo de nuestra selección o de cualquier equipo porque de manera oculta les resulta más fácil identificarse con la mediocridad y desde aquí no lo permitiremos. Desde aquí no lo permitiremos. Ante todo en el fútbol puede que haya dos filosofías, una que busca la utopía y otra que busca el pragmatismo. Una de ellas, por ejemplo, con el Real Madrid ha conquistado 3 Champions seguidas y la otra con el Barcelona ha llegado a estar más cerca del cielo que ninguna otra. Esas Champions acompañadas también de Liga y de Copa, de todos los títulos y de un fútbol de otro mundo. Ya estoy sinceramente desvariando un poco. Ahora tocan simplemente unas pequeñas reflexiones más. Pequeñas y finales. En este mundial se me trabó para España la carta del Arcano 13. Le di unas vueltas sobre las limitaciones que tenía España con jugadores que no estaban físicamente al 100%, como Lamine Yamal o quizá incluso Pedri o ese Nico Williams lesionado, también Gavi o no haber podido llevar a Fermín, pero aún así me seguía pareciendo un poco excesiva la verdad. Y ahora me doy cuenta de que es posible que haya habido lógicas interferencias desde el colectivo, un factor quizá nuevo, el factor meme, el meme de Aitana con vestida de la parca, con la guadaña eliminando a las selecciones. Interferencias, igual que con la carta del sol. Hice unas bromas sobre el sol siendo homosexual para España. Principalmente era un grupo muy unido, pero yo canalicé esa broma sin saber que también quizá estaba canalizando un meme del colectivo. Era totalmente ajeno a esos memes románticos sobre Pedri, Ferran Torres o Oyarzabal y Unai Simón, pero ahí estaban también. Canalizaciones, interferencias, una canalización más de esa psique colectiva que no olvidemos que está moldeando la experiencia del Mundial sin ninguna duda. Y ya ahora sí nos queda pendiente ese análisis del partido, de la final. Aquí están estas cartas y yo dije efectivamente que podía haber un 0-0 y que iríamos a prórroga, pero bueno, para mí esos resultados en el fondo son lo de menos. Y como veis, estoy en asuntos bastante más profundos que eso en realidad. En el juicio había una llamada muy fuerte de Argentina por el Mundial. Argentina, quizá la trascendencia de Leo Messi y lo que sería la gesta de ganar 2 seguidos. Y ya hemos hablado de esta papisa, pero que quizá no dominaba tanto Argentina como sí España, pero una papisa a la que le convenía calmar un poco el partido con la pelota porque no le podía dar la pelota a España y ya está. El caso es que no fue capaz y él también evoca de hecho ese potencial por desplegar
y en la fuerza vemos la cara oculta de esta papisa, esta competitividad feroz de Argentina. Una Argentina que juega duro, que no quiere permitir que España juegue y que le hace sacar la fuerza, que a pesar de que España jugase muy bien, que no se le pueda pedir más, le acabó costando otra vez. Tuvo que quererlo lo mismo que la selección argentina para acabar llevándoselo. Y poco a poco dije de estas 4 cartas más, tanto para Argentina como para España: el mago y el sol, y el juicio y el mago, si no me equivoco así. Con este mago Argentina quizá necesita cambios, o quizá está forzada a hacerlos por esa expulsión, o quizá este mago también es un poco un árbitro sacando tarjetas, o un árbitro haciendo truquitos, porque este mago quizá puede anular goles mágicamente, ¿no? Y en este sol, en el que podíamos proyectar, en el caso de España, un grupo solar unido, también vemos una especie de estructura. Quizá vemos a una estructura de poder guarneciendo a Argentina, dándole ese poder a este mago de hacer trucos fantasmagóricos para quitar algún gol en el caso de que hubiera que hacerlo. Mientras que en España vemos al mago, quizá porque gana con los cambios una vez más, Ferran Torres y Nico Williams. Y el juicio porque sí, porque está llamada a ganar, tenía que ganar, y porque suma 20 y 1-21, el perfecto 21 de la victoria, mientras que se queda a las puertas, se queda en ese juicio Argentina, se queda a las puertas con este 19 más 1, 20, solamente un paso por detrás, porque por mucho que en el juego estuviese totalmente por detrás, al final se quedó a las puertas Argentina de poder ganar el partido, incluso en el último minuto, aunque le costase quizá algún truquito, esta estructura sistémica, quizá este mago un poco sospechoso. Algo que proyecto también en esta papisa de Argentina es a Leo Messi bautizando con esa dimensión religiosa a los jugadores de la selección española, a varios de ellos a los que bañó, como a Lamine Yamal. Veo esa especie de bautismo y nada. Gracias a la victoria suprema de la selección española, los arcanos me conceden el privilegio impúdico de bautizar a la selección de Argentina con su nombre esotérico de la derrota. España, la emperatriz radiante, aprendió mucho de Cabo Verde, la parca vindicadora. Se dio a luz a sí misma in situ y atropelló en pleno tráfico a Arabia, el diablo en carro de sándalo. Más tarde se deshace de Uruguay, la sombra de la templanza, y se adentra en tierras eliminatorias sin dejarse engañar por Austria, el mago farsante. Más tarde llega a Bélgica, que cae como el loco impotente. Y luego el villano de la película hace su entrada en escena, la nada en bruto. Y en última instancia la selección española derrota a Argentina, la papisa desesperada. Muchas gracias a todos. Me planteo algún formato para seguir echando las cartas durante la temporada al Barça y al Real Madrid. Y sigo mejorando como visionario.